Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes, en los cuales tratamos semana a semana temas relacionados al desarrollo personal, a la conciencia del ser humano, temas de PNL, de coaching, de psicosomática y transgeneracional. Vamos a ir esperando. Me dice que estamos avisando a tus seguidores de que has comenzado a transmitir un vídeo en directo. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente. ¿Qué tal Maite? ¿Qué tal Alfonso? ¿Cómo estamos? Vamos a esperar que se vaya sumando la gente. ¿Qué tal Beatriz? Hoy vamos a leer un árbol genealógico. Voy a hacer un árbol genealógico al final de esta primera introducción. Lo vamos a hacer de Beatriz, que acaba de entrar. Así que hablaremos hoy del transgeneracional. Y como digo, voy a hacer un árbol genealógico. Me pidió mucha gente a través del post de hacer su árbol genealógico, pero la primera persona que me escribió fue Beatriz, así que vamos a hacer el de ella el día de hoy. Agradecer a todos y a todas los que estuvieron la semana pasada en el directo en el cual hablé de la toma de conciencia, hablé de coaching, hablé de programación neurolingüística. ¿Qué tal, Eduardo? Feliz cumpleaños. Pensé que no ibas a entrar desde Suiza. Siempre estás ahí. Gracias por estar ahí. Y hoy me he enterado de que cumplís años. Por otro lado, recordarles que en este mes los cursos en mi academia online los puedes adquirir al 50%. Así que si quieres formarte en coaching, en programación neurolingüística, en psicosomática, en comunicación no verbal, hay otro curso que vamos a sacar ahora también de herramientas de coaching y de PNL. ¿Qué tal, Laura? Bueno, vamos a ir comenzando. Me gustaría comenzar, como siempre hago habitualmente, con una frase de Hans Sussenberger, mientras se va sumando la gente, que dice: en determinadas circunstancias, las realidades de la vida son tan difíciles que los padres deciden callarlas. En la primera generación es algo indecible, en la segunda un secreto de familia, en la tercera se convierte en un impensable genealógico, es decir, que ni siquiera se puede pensar. Y de esto vamos a hablar hoy, del concepto del transgeneracional, de la temática del transgeneracional, y nuevamente hablar de la importancia del estudio del árbol genealógico y de todo lo que han vivido nuestros ancestros, porque todas esas experiencias que han sido vividas por nuestros antepasados son memorias que nosotros de alguna manera vamos a aportar o vamos a cargar para el resto de nuestras vidas, salvo que tomemos conciencia y evidentemente podamos ser capaces, mediante esa toma de conciencia, liberarlo, ¿no? Trabajarlo y liberarlo. Pero muchas veces no somos conscientes de la importancia de nuestro árbol genealógico y de todas las cosas que nuestro clan familiar ha tenido o ha vivido a lo largo de los años, y que esos dramas se van a repetir de generación en generación. Esto intentaré hoy dejar claro muchos conceptos, y como dije, vamos a hacer un árbol genealógico a una persona, a Beatriz, que está por allí. Una vez más, recordemos que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos esa caja individual de la cual hablaba Freud y de la cual he hablado muchísimo, y también nuestra familia también tiene esa caja, que es el inconsciente colectivo del clan, en el cual se van depositando todas esas memorias de los acontecimientos, como decía, de las experiencias vividas por todos nuestros antepasados, y que nosotros arrastraremos en términos de comportamientos, de experiencias repetitivas, de alergias, de enfermedades, de profesiones, etcétera, etcétera, y no tenemos ni idea de cuántas otras cosas más, como decía anteriormente. Antes de comenzar a hablar de este tema, me gustaría hacer me llamó mucho la atención el otro día que estaba mirando un programa en La Sexta, en el cual estaban hablando de los asesinatos de unos hermanos gemelos que se llaman Montoya, de una chica, la última, de Laura Luelmo o algo así se llamaba. Y curiosamente en el programa trataban, o una persona ponía en evidencia un montón de coincidencias que habían tenido los dos hermanos gemelos, ya que los dos hermanos gemelos habían, cada uno por su cuenta, había matado o asesinado a una mujer, y curiosamente ambos
si bien fueron en diferentes épocas. Uno de ellos, en ambos casos, fue con un cuchillo muy similar. La manera de matarlas fue por la espalda, con el cuchillo. Curiosamente, ambos asesinatos, uno fue a las 6 de la mañana y otro fue a las 6 de la tarde. Uno de ellos fue el 13 de diciembre y el otro el 15 de diciembre. Es decir, me pareció curioso todas estas casualidades, entre comillas, que en realidad no son casualidades. Tiene que haber algo más. Y de eso hablaremos hoy, ¿no? De ese algo más que existe en el concepto del transgeneracional. Volviendo al tema del transgeneracional, Anne Zunzenberger, la escritora del libro Hay mis ancestros, que lo he recomendado muchísimo, hablaba de que decía que el pasado de nuestra familia está siempre vivo e interactivo con el presente. Bien, ella, a través de su propio estudio, su propia vida y su propio estudio del árbol genealógico, había podido determinar las coincidencias de ciertas fechas, de ciertos acontecimientos que se repetían en el árbol, así como desarrolló el concepto del síndrome de aniversario, la fiestamanía y otras, ¿no? Freud también hablaba de su propia experiencia de vida, de los sufrimientos y angustias y de todas aquellas cosas no dichas dentro del clan que quedaban ancladas en esa caja negra que decíamos anteriormente y con las cuales se podía encontrar un sentido profundo a cosas que él llamaba como anodinas y banales de su propia vida, ¿no? Como lapsus, actos fallidos, sueños o actos impulsivos que él desarrollaba, ¿no? Y en el libro de Freud, de la interpretación de los sueños, decía algo así como que quería que sus nombres no fuesen elegidos según la moda del día, sino determinado por los recuerdos de las personas y sus nombres nacen de hijos de los espectros. Algo así decía. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, en el síndrome del yaciente tenemos el concepto de el yaciente vertical. ¿Qué significa esto? Una persona que ha fallecido en el árbol genealógico, un padre, una madre, un abuelo a temprana edad, un tío, el inconsciente colectivo del clan tratará de generar otra vida que sea la persona que sustituya a ese ancestro. Y curiosamente, o se parece mucho al fallecido, o eventualmente le ponen el mismo nombre, o curiosamente cae en las mismas fechas de esta persona fallecida. Moreno también, que hablaba del genosociograma, hablaba del coinconsciente y el coinconsciente familiar, y junto con otra persona que la menciona mucho, Anne Zunzenberger, en Hay mis ancestros, Bob Sormen y Nagy, hablaban de problemas complejos con que el origen estaba en la transmisión transgeneracional y los conflictos que no se resolvían en generaciones anteriores eran repetidas por las siguientes generaciones, hasta 4 generaciones. Moreno ya en 1930 estudiaba el concepto como decía, del genosociograma y el transgeneracional, y definía el concepto él definía el concepto que le llamaba de tele, ¿no? Y que era como una especie de mezcla de empatía y de transferencia, y que él decía que había una comunicación positiva y negativa, inconsciente, entre las personas del propio clan, independientemente de la distancia entre las personas. Era curioso, ¿no? También ponía de manifiesto todo lo relacionado al clan familiar con respecto al tema de los secretos, hablaba de los lazos, las relaciones psicoafectivas, las rupturas, las coincidencias de fechas, de bodas, de separaciones, de accidentes, de enfermedades, que lo refleja Anne Zunzenberger en este libro también, que se los recomiendo, se los he recomendado muchísimas veces. El otro día en el directo que me invitó Isabela, que hablé del transgeneracional, me preguntaba la diferencia entre lo que es la terapia familiar sistémica y el transgeneracional. La voy a aclarar aquí también. Es decir, básicamente la terapia familiar sistémica lo que trata es trabajar con la familia, padres, hijos, principalmente padres e hijos, y se puede incluir abuelos, pero dentro de lo que es el núcleo y la interacción de cada una de estas personas dentro del propio núcleo familiar, ¿no? Y cómo se relacionan. Ya el transgeneracional hablamos de más generaciones hacia arriba, de personas inclusive que están fallecidas o que inclusive no hemos conocido. Esto no lo trata la terapia familiar sistémica. Principalmente habla de las relaciones actuales y de cómo el sistema familiar se mueve, ¿no? Esas son básicamente las diferencias. Y como decía
Bosormeni Nagy, nunca me sale este nombre, es Bosormeni Nagy, estudió todo el concepto del transgeneracional y descubrió cosas como, por ejemplo, la parentificación, que ya lo he mencionado anterior en otros directos, que es cuando básicamente un niño o una niña adoptan la función del padre o de la madre cuando esta persona no está, cuando el padre no está o la madre no está, o están enfermos o ausentes o están de viaje, y que es cuando estos valores se invierten en el propio clan y los hijos se vuelven padres de sus padres o se vuelven padres de sus hermanos o pareja de su padre o pareja de su madre. Este es el concepto de parentificación. ¿Qué sucede aquí? Cuando cada uno de los integrantes del clan no se encuentran en su función, es decir, yo soy hijo de mis padres y soy padre de mis hijos. Si yo adopto un rol, por ejemplo, que me convierto el padre de mi madre o el padre de mi padre o el padre de mis abuelos o mis hijos se convierten en mis padres en función, ¿no? No digo que lo vayan a hacer realmente, digo, sino en la función que cumple dentro del clan, esto se generan básicamente cosas complicadas, ¿no? Bosormeni Nagy decía que en los países del este de Europa Central, curiosamente, ahora vamos a ir a las preguntas, porque estoy viendo aquí de Merce, voy a responder las preguntas, que decía que era como una especie de átomo, un átomo social muy fuerte, como un nido, como una matriz, que a partir del cual cada una de esas personas del clan se formaba su propia identidad. Y también hablaba de un concepto interesante que son las cuentas familiares, ¿vale? Que se mantenían también de generación en generación, y hablaba de cómo se pagaban de esa generación en generación, y es lo que hoy en día nosotros conocemos en la psicosomática clínica del transgeneracional como las deudas emocionales, de las cuales he hablado y que adquirimos inconscientemente y que repercuten en nosotros, en nuestra vida, no solamente en términos de comportamiento, sino también en términos de enfermedades y todo relacionado a muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, he comentado el tema, cómo puedes determinar que tienes una deuda emocional. Por ejemplo, trabajar mucho y cobrar poco. Personas que trabajan todo el día y al final están cobrando muy poco, o eventualmente que les cuesta cobrar, o personas que dedican tiempo. El tiempo al final no deja de ser dinero, o cuidan de los demás de forma gratuita, ¿no? O dinero, como en mi caso, pagar una mala inversión, una deuda real, o pagar continuamente. Yo íbamos a tomar café y yo te decía, yo pago. Íbamos a comer y yo te decía, yo pago. Ese era un comportamiento que salía un poco de la norma, ¿no? Este comportamiento, si lo tenemos, hay que revisarlo, porque muy probablemente esté afectando en lo que esto que se denomina una deuda emocional, y nos puede estar evidentemente afectando al tema del dinero. El cuerpo, la grasa, es una reserva de dinero, metafóricamente. También en el cuerpo, afecciones, cuando estamos en deudas emocionales a nivel de transgeneracional, podemos hablar de hígado, que tiene que ver con la grasa, las reservas también. El tema del riñón, que tiene que ver con la liquidez. El tema de los huesos, que estamos hablando de la desvalorización. He hablado del tema de los huesos, que los conflictos de huesos, tendones, y músculos tienen que ver con una desvalorización del propio individuo. Hablamos del valor del propio individuo, o eventualmente estas deudas emocionales podemos estar pagándolas con nuestros comportamientos, es decir, nuestras acciones y nuestros comportamientos de vida son las que pagan estas deudas, ¿no? A ver, voy a ir a algunas preguntas un abrazo desde Colombia, Beatriz. ¿Qué tal, Beatriz? Me dice acá Merce, y si es por una enfermedad del padre. También, ahora vamos a estudiar un árbol aquí de otra Beatriz que me lo mandó por Instagram, y lo vamos a analizar, ¿vale? Vamos a analizar algunos conceptos para que tengan una idea de toda la información que podemos extraer. Como digo, aquí podríamos hablar muchísimo de este tema, de estas deudas emocionales, de que tal vez tus abuelos te criaron y te sientes en deuda, de que tus tíos o tus propios padres te pagaron la carrera o los estudios y te sientes en deuda y has generado esta deuda emocional, que evidentemente no se las vas a pagar a ellos, pero sí las vas a pagar con todo esto que decía anteriormente, con partes de tu cuerpo, la grasa, el riñón, el hígado, los huesos, o eventualmente tus propios comportamientos, ¿no? Laura me dice, cuando tu padre muere el día de tu aniversario, ¿no es casual? No, no es casual. Curiosamente, dentro de la psicosomática, dentro del transgeneracional, cuando una persona muere el día de tu cumpleaños, quiere decir que esa
hay un vínculo muy cercano de esa persona y de alguna manera quiere hacerte una especie de regalo. A priori puede ser una putada que tu padre fallezca el día de tu cumpleaños, pero curiosamente desde el transgeneracional nosotros lo tomamos como algo positivo, es decir, tu padre quiere hacerte una especie de regalo para que te acuerdes de él, ¿no? Entonces evidentemente no es casual. Por ejemplo, en mi caso, yo cumplo el 23 de marzo, yo estaba en Madrid y mi padre falleció un 25 de marzo, cuando llegué a 3 horas después de haber llegado, ¿no? Cuando hablábamos esto, volviendo al tema de las deudas emocionales, ¿no? O deudas emocionales de, por ejemplo, cuando antes, en el pasado, las mujeres tenían muchos hijos, 10, 12, 14 hijos, y les dejaban algunos hijos a sus hermanas que no podían tenerlo porque estaban en el mismo pueblo o en la misma calle, ¿no? Y esto generaba estas deudas emocionales. Todos estos desajustes, todos estos dramas vividos por nuestros ancestros y nuestro clan familiar nos afectarán al día de hoy en nuestro día a día, ¿no? También Alan Susenberger hablaba de las injusticias del propio clan y decían que podía producir la aparición de cánceres vinculados al estrés generado por esos dramas. Hoy ya sabemos cada vez más que todo ese estrés que nosotros vivimos y las experiencias que nosotros vivimos, si no son resueltas, al final las vamos a terminar psicomatizando nosotros, y si no son resueltas en nuestra vida, esa experiencia va a ser transmitida de generación en generación. En el caso, por ejemplo, un caso ahora que hablaba de mi padre es un caso de libro con un cáncer de páncreas que está relacionado, el páncreas está relacionado con una gran injusticia vivida dentro del propio clan, el reparto de bienes. Recordemos que la vesícula biliar, la palabra clave es injusticia. En el caso de hígado estamos hablando de que la palabra clave es la rabia, ¿no? Por lo tanto, aunque pongamos distancias geográficas, mi padre estaba en Uruguay, la familia estaba aquí en España, estas cosas quedan en ese, no solamente en ese inconsciente individual, sino también en ese inconsciente colectivo. Bien, vamos a ir a ver algunas de las preguntas. Aquí también: en mi familia paterna los hombres han muerto asesinados, mi abuelo, mi tío y mi padre. Bien, no es casual. Muy bien, Beatriz, también no es casual. Curiosamente, cuando analizamos este contexto, vamos a ver que se van repitiendo historias, es decir, personas que son asesinadas, árboles que son simétricos, que traigo a una persona que representa a mi abuelo, etcétera, etcétera. También en el directo de Isabela me preguntaba sobre el tema del libre albedrío, ¿no? Creo, desde mi óptica o mi percepción, dicho todo esto, no creo en el libre albedrío. Es decir, el libre albedrío es la posibilidad que tiene el ser humano de poder elegir, luego de elegir conscientemente, luego de un análisis y una reflexión, ¿no? Creo que nunca elegimos conscientemente. Creo que al final siempre estamos eligiendo a través de patrones que vamos repitiendo de nuestros ancestros. Es decir, nosotros ya venimos con un software precargado que hará que podamos seguir repitiendo esas historias solamente por lo que denominamos la fidelidad de familiares inconscientes, solamente por esta necesidad a pertenecer al clan. Por lo tanto, nuestras elecciones de vida, nuestras decisiones nunca son objetivas. En realidad, no podemos hablar de una realidad objetiva dentro de las propias relaciones del clan, menos dentro de la familia, ¿no? Siempre vemos esas madres que, por ejemplo, su hijo acaba de cometer un atentado y se acaba de cargar a 40 y la mujer la entrevista y dice: no, es que es muy buen chico, él no es capaz de hacer eso. Hay una negación por parte, no hay una distorsión de la realidad, no es objetiva. O familias que tienen ese niño y solamente ven a ese niño y ese niño hace todo bien y no le ponen dónde está el mal y dónde está el bien, ¿no? Y al final todo está bien para ese niño. Entonces esa familia tampoco es objetiva y por lo tanto estará generando en ese individuo una programación que lo lleve a discernir o a tomar decisiones el día de mañana que están bajo un programa o una memoria, como estamos diciendo. Todos estos dramas, los resentimientos, las culpas, las injusticias, los rencores, quedan anclados en lo más profundo de nuestro inconsciente, como decía Freud, queriendo salir en todo momento.
Por lo tanto, si fuésemos cuidadosos en el estudio del árbol genealógico, todos estos acontecimientos, principalmente traumáticos, evidentemente, porque los acontecimientos positivos no nos producen nada negativo, todo lo contrario. Principalmente, si pudiéramos analizar todos estos acontecimientos traumáticos vividos en nuestro clan, en las fechas que se produjeron, qué fue lo que se produjo, etcétera, etcétera, inclusive de la propia humanidad, podemos ver que se repiten por generaciones en generaciones. Hemos tenido en 1920 una gripe española, una epidemia. 2020, 100 años después, otra epidemia. Y si nos percatamos de historias como por ejemplo el pasaporte COVID que se quiere implantar ahora, ya en la época de los nazis ya habían puesto para el control de la población un pasaporte que le llamaban pasaporte genealógico o algo así, para controlar a la población, y controlaban que no te dejaban entrar en determinados lugares públicos si no tenías este pasaporte. Es decir, las historias se repiten, se vuelven a repetir, no solamente a nivel del clan, sino también de generación en generación. Me gustaría leer este pasaje rápidamente, el traumatismo que dice del libro de Hans Sussenberger, que dice: el traumatismo del viento de bala de cañón. Los cirujanos del emperador Napoleón, durante la terrible retirada de Rusia en 1812, habían observado el golpe traumático de ciertos soldados que habían rozado la muerte de muy cerca y sentido pasar el viento de bala de cañón, matando o asesinando cerca de ellos a su compañero y hermano de armas. Algunos perdieron la memoria, como el coronel Chavaret, otros fueron espantados y helados hasta lo más hondo del alma. Parece que la onda de choque que los conmovió se haya transmitido a algunos descendientes que están, a veces, helados hasta la médula o sienten malestares, angustias, constricción en la garganta, pesadillas en ciertos periodos de aniversario, con una especie de zoom, de choque de frente de las generaciones y del tiempo, un time collapse. Me parece brutal, este libro está brutal, porque todo esto al final nos termina llevando a la psicosomática y cómo la mente, a partir de esas experiencias que han superado nuestros umbrales de tolerancia, afectan a nuestros pensamientos, que provocan sentimientos que siguen anclados ahí independientemente del tiempo y que nos afectan al día de hoy, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida. La tercera, a ver qué me dice aquí Merce. La tercera de 3 hermanas. Mi padre quería un niño, cuidé de mi madre 8 años con Alzheimer, mi pareja de 30 años de convivencia es bipolar. ¿Por qué? Bueno, aquí hay que analizar. No podemos tomar un evento, hay que analizar lo que se denomina un motivo de consulta. Hoy, como dije, analizaré un árbol que me mandaron las fechas, un árbol de Beatriz, a ver si la ubico ahora para darle entrada y hacerle algunas preguntas. Más antes de leer este árbol, bueno, en Estados Unidos ya se hablando de esto de psicosomática, sobre 1980 se empezó a hablar de la psiconeuroinmunología, que también habla mucho de esto el doctor Mario Alonso Puig, y todas estas investigaciones han derivado de que neuroreceptores, tanto en el sistema inmunológico como en los glóbulos blancos, hacen, a partir de nuestras experiencias y cómo estemos emocionalmente, y el propio sistema inmunológico demuestra que esos estados de ánimo influencian en el número de células T que tenemos en nuestro organismo. Todas estas fidelidades familiares inconscientes de las cuales estamos hablando superan todas las nociones de simples comportamientos. Es decir, si los analizamos correctamente, vamos a ver que no es nada casual. La familia, por otro lado, también tiene un orden jerárquico. Esto ya lo hablaba Bellinger en las constelaciones familiares, ¿no? Y como decía anteriormente, es decir, están mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, yo, mis hijos, mis nietos y así sucesivamente, mis bisnietos. Cuando este orden se afecta, al final todo el estrés, todo el clan se ve afectado porque se genera un estrés y afectará a todos y cada uno de los integrantes del clan, porque no están ocupando lo que nosotros denominamos el lugar en la familia, el propio lugar en la familia, que puede afectar, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes. Merce, si quieres en algún momento, puedes entrar en alguna sesión, en algún directo, lo podemos coordinar y lo que hacemos es analizar tu caso detenidamente. Bea me dice, está aquí, ahora ya le mando
¿Qué información tenemos que recopilar para hacer el árbol? Fecha de nacimiento, fecha de función, los nombres y las enfermedades que han tenido. ¿Vale? Esto lo tenemos que ver. Recordemos que el 14 y 16 de diciembre haré un pequeño taller por Zoom en el cual enseñaré a armar árboles genealógicos. A ver si podemos dar la entrada a Bea, invitar. Me dio ¿Qué tal, Beatriz? Espera que voy a sacar esto porque tengo el micro aquí. A ver, ¿te escucho? Hola. Ahora sí, ahora sí. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a analizar. Voy a repasar contigo, lo he hecho aquí el árbol genealógico, es decir, aquí tenemos, como vemos, las fechas de los meses. Yo en mi caso suelo sumar más o menos 10 días. Los meses de afinidad son 1, 4, 7 y 10, 2, 5, 8 y 11, 3, 6, 9 y 12. Estos son los meses y a esto tenemos que sumarle más o menos 10 días. El triángulo es el hombre, el círculo es la mujer. Y aquí podemos hacer este círculo en el cual nos permite, dentro de un baremo de una cota mínima y una cota máxima, poder encontrar cuáles son aquellas personas de mi clan en las cuales yo tengo relación, ¿vale? Tú me dijiste que, curiosamente, en tu árbol vemos, tú naces el 1 del 8, ¿vale? Sí. Después tienes un hermano fallecido, mayor, nacido el 12 del 5, fallecido el 20 del 4, una hermana luego del 5 del 11, otra hermana el 25 del 2 y tú del 1 del 8. ¿Vale? Aquí tenemos primero una primera curiosidad, que curiosamente todos estos hermanos son nacidos en la misma línea de afinidad, es decir, el 2, 5, 8 y 11. ¿Vale? No es menor. De hecho, por ejemplo, en este caso, principalmente con tu hermana del 5 del 11, ¿qué tal la relación con ella? Bien, es como si fuera mi madre, Vale, muy porque bien. me llevo 14 años con ella y siempre está ahí. Vale, exacto. De hecho, Ahí tengo más con ella que con mi madre. en ese caso estamos hablando 5 del 11 y 1 del 8. Es decir, en este caso tú podrías llegar a hacer una rueda de repuesto de esa hermana. No me detendré demasiado en los conceptos que los podemos ver en el propio curso, pero bueno, por eso te pregunté, curiosamente, ya tenemos en esa fecha, tú me estás corroborando de que, bueno, está haciendo las veces de tu madre, ¿no? Tienes una relación que en este caso, cuando las relaciones están dentro del mismo línea de afinidad, 5 y 11 y 1 del 8, podría ser una relación de amor-odio también, ¿vale? Después, curiosamente, tenemos en este árbol, si vemos en tu árbol genealógico, por este lado tenemos un varón y 3 chicas, y aquí tenemos un varón y 3 chicas, y aquí tenemos un varón y 2 chicas. Podría pasar de que aquí podría haber habido un aborto de otra chica. No lo sé, ¿eh? Pero me parece curioso que haya un varón, 3 chicas, un varón, 3 chicas, un varón, 2 chicas. ¿Bien? Después, cosas dentro de lo que son las fechas a nivel del clan, por fechas, recordemos que nosotros podemos portar una memoria de alguien, es decir, nosotros llamamos dobles de ese alguien cuando tenemos la misma fecha analizada dentro de esta metodología, tenemos el mismo nombre, tenemos un parecido físico o por número de hijos, incluidos los abortos, ¿vale? Entonces, con respecto al tema de tus fechas, hasta aquí he podido rescatar que la fecha de la cual tú, por fechas, puedes cargar alguna memoria es de tu abuelo materno, del 3 del 8. ¿Vale? ¿A este abuelo lo conociste? No, solo No. conocía a mi abuela materna. ¿No estabas concebida? No. Vale. En este caso, tú podrías ser lo que se denomina un síndrome yaciente de ese abuelo, es decir, el clan general genera un duelo bloqueado por el fallecimiento del abuelo y el clan tiene que, por eso hay muchas personas que nacen, o muchos hermanos que están naciendo, como dijimos, en las fechas, espera que se me está cayendo esto, en las fechas de el 5, el 2, 5, 8 y 11.
Es decir, podría ser una representación. Estos hermanos, tus hermanos, podrían ser una representación de tu abuelo materno. Habría que preguntarle a tu madre cómo vivió el fallecimiento de este abuelo materno, ¿vale? Porque si genera mucho estrés en la familia, principalmente en ella, hay una necesidad inconsciente de tener que traer nuevamente al abuelo. ¿Se entiende el concepto de lo que te estoy diciendo? ¿Vale? Sí, el materno, ¿verdad? Me dices. En el materno, por fechas en el materno. Si tú me dices que no estabas concebida cuando falleció él, No, porque yo soy del 79 y él falleció en el 74. muy bien, vale, muy bien. Entonces, en este caso, tendrías que ver algún directo de los que dice que hablo del síndrome del yaciente. Es decir, para el inconsciente colectivo del clan, tú, entre otras personas del clan, puedes ser una representación de ese abuelo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa en el inconsciente para un síndrome del yaciente? Es como que la persona tiene una dualidad. Pueden haber problemas relacionados a bruxismo, TDAH, esclerosis múltiple, diabetes, varias enfermedades relacionadas al síndrome del yaciente. Ojo, no vamos a generar un problema donde no lo hay, como siempre digo, ¿no? ¿Vale? Después, ¿solamente te llamas Beatriz o te llamas o María Beatriz o tienes algún otro nombre? No, Solamente Beatriz. no, Beatriz. ¿Físicamente te pareces a alguien del clan? Me parezco a mi hermana, la anterior a mí, ¿Sí? y a mi hermano fallecido también. No, pero por arriba, no en la misma Por línea. arriba, no, Vale. no. Ok. Bien. Y un dato importante, porque aquí partimos siempre del motivo de consulta. Tú me preguntabas de que tú como la parte paterna, tienen que ver con un tema de coagulación en sangre. ¿Vale? Sí. Bien. Aquí lo podemos ver dentro del árbol genealógico. Es decir, la coagulación en sangre, todos los conflictos que están relacionados con sangre tienen que ver con el clan familiar. Todos los problemas que tenemos, leucemia, no sé, VIH, también problemas en la sangre, bueno, todos los problemas relacionados con la sangre tienen que ver con conflictos principalmente en el clan. Y curiosamente, en el caso de la coagulación, aquí estamos hablando de una cohesión en el clan. Es decir, aquí se habla de la sangre no fluye bien porque hay, nosotros le llamamos el término, no quiero que me malinterprete, suciedad en la familia. ¿Vale? Y curiosamente, la coagulación, cuando no hay una coagulación tanto interna como externa, cuando hay una hemorragia, por ejemplo, hablamos de secretos familiares. Y curiosamente, tanto tu padre como tu madre, como en el caso de tus abuelos paternos, tienen una relación gemelar. He explicado, porque él nace, tu abuelo paterno nace el 14 del 12 y tu abuela nace el 17 del 12. Metafóricamente, para su inconsciente son hermanos simbólicos, están en lo que se llama un incesto simbólico, tienen una relación gemelar. ¿Qué pasa cuando se produce una relación gemelar? ¿Por qué hay una relación gemelar? Básicamente se puede producir una relación gemelar en un matrimonio, es un incesto simbólico, es un hermano simbólico, por dos razones. Una, porque mi madre ha perdido un niño o una niña estando en la panza, es decir, fue un gemelo que se ha perdido en las primeras semanas de concepción, ¿vale? O eventualmente la segunda razón por la que puede haber una relación gemelar es porque hay secretos de familia, que es curiosamente lo que está relacionado a la coagulación de sangre. ¿Me sigues? ¿Vale? Sí, sí, estos abuelos son los que tuvieron dos chicas y un chico, que me has dicho antes, Sí. que me has preguntado por si había un aborto. No tengo ese dato. Vale. No importa. Es decir, siempre partimos de tu motivo de consulta. Tu motivo de consulta, supongamos que tú vienes a la consulta y me dices, tengo un problema de coagulación en sangre. ¿Vale? La coagulación en sangre, hablamos de suciedades en la familia, es decir, que se pueden haber maltratos, hijos fuera del matrimonio, abuso, no lo sé, de arriba, ¿vale? Sabemos que el secreto familiar puede venir encima de tus abuelos, es decir, no estaría eventualmente en tus abuelos que tratan de mantener un secreto. ¿Por qué tratan de mantener un secreto? Porque metafóricamente e inconscientemente traen a un hermano o una hermana simbólica para mantener este secreto que inclusive ellos no lo saben. Es decir, en mi caso yo he tenido una relación gemelar
con la madre de mi hija y mi madre tenía un secreto de familia. ¿Se entiende? Es decir, yo inconscientemente voy a traer a una persona que en mi vida representa un hermano o una hermana para mantener un secreto que curiosamente, conscientemente, no lo sé. ¿Me sigues? ¿Vale? Sí. El problema, por eso a veces el tema está en encontrar, básicamente, a partir de la pesquisa, es decir, cuando tú, de esto de los secretos he hablado en alguna oportunidad, cuando tú le vas a preguntar a la familia sobre cosas que han pasado relacionadas a esto, como decía, hijos fuera del matrimonio, incestos, abusos, etcétera, etcétera, y encuentras resistencias que se producen, es decir, las personas de tu clan se enojan, te dicen, ¿para qué quieres saberlo? Eso ya fue, y no sé qué, y no sé cuánto. Ese es el camino. Es decir, por ahí donde tendrías que tirar, ¿vale? Entonces, aquí, evidentemente, toda esa suciedad, entre comillas, familiar, por esa toxicidad de conflictos o dramas que se han producido en el árbol, principalmente por la parte paterna, dado que tenemos una relación gemelar entre abuelos, y curiosamente tu padre y tu madre están en el 3 y el 12, que también son meses de afinidad, también podrían llegar a estar teniendo una relación gemelar. Eh, Quiere decir, nos da una pauta que el secreto de familia viene por la parte paterna. Es decir, esto corrobora tu propio motivo de consulta. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Tú me preguntas por la coagulación en sangre, yo te digo, la sangre es conflicto de familia, la coagulación en sangre tiene que ver principalmente con la cohesión dentro del clan y secretos familiares, y curiosamente nos encontramos con una relación gemelar de tus abuelos y tus posibles padres. La relación gemelar de tus posibles padres. Digo posible porque él nace el 28 del 3 y tu madre el 10 del 12. Hay 18 días y yo tomo como máximo 10 días, ¿vale? Pero bueno, están en el mismo mes de afinidad. Si curiosamente pudiéramos ver a tus bisabuelos paternos, podríamos ver también ahí por dónde podría venir el conflicto o el secreto. ¿Qué es lo que te invito yo aquí a poder hablar? Eventualmente, bueno, es que veo que la única que vive de tu clan paterno no vive nadie. Mi madre. No, del paterno me refiero, no viven ni tus tíos ni tus abuelos paternos. No, La historia no. es poder hablar con tu madre y preguntarle a ver si hay algún secreto en la familia por parte del padre o ella sabe algo del padre. Esto es lo que me preguntaban también en otro momento, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos cuando no tenemos información de este tipo, ¿no? Es decir, que no tenemos, no sabemos o no podemos contactar con las personas porque ya han fallecido. Aquí básicamente las técnicas que utilizamos son la hipnosis ericksoniana para poder entrar en esa caja mediante estados alterados de conciencia que nos permitan acceder a esa información, ¿no? Es la única manera, porque si ya todos están fallecidos, evidentemente el secreto familiar no lo sabemos. De todas formas, podrías también llegar a hacer actos simbólicos para tu inconsciente que lo que hagan es que de alguna manera corten con estas posibles memorias que tú conscientemente no sabes, pero que sí inconscientemente las tienes depositadas o todo el clan paterno por esos problemas de coagulación en sangre. O ¿Sí? sea que yo podría cortar ese problema, ¿no? Exacto, tú podrías cortar ese problema. Tienes dos posibilidades, o hacer una terapéutica en la cual puedas entrar en estado alterado de conciencia, en el cual acceder a ese tu propio inconsciente, en el cual está también a su vez la información del inconsciente colectivo del clan, de la parte paterna, o eventualmente, si no llegaras, porque hay muchas resistencias, que esto suele pasar también, es decir, que la persona, es decir, esas memorias no salen tan fácilmente a flote en a la parte consciente, podrías hacer una especie de carta en la cual diga, al día de hoy he tomado conciencia de que hay secretos familiares en mi clan paterno, pero que han sido vividos por mis ancestros y que yo al día de hoy, 23 de noviembre de 2021, no tengo nada que ver con esto.
Es decir, estos actos simbólicos nos permiten que el inconsciente tome nota de que yo he tomado conciencia, lo he llevado a la luz, independientemente del secreto que sea, y a partir de ahí puedo generar una toma de conciencia liberadora, que es la que me permite, en definitiva, sanar. Eso es un poco la idea. Preguntas que tengas, Beatriz, de tu propio árbol o que me quieras hacer en referencia a las fechas que están aquí. Sí, si puedo hacerte dos preguntas. Mira, a mí me llama la atención que tanto en la línea de mis tíos como en la de mis hermanos, quienes se mueren primero son los hombres. Sí, O sea, por la parte de mi padre, el primero que se ha muerto es mi padre. En la de mis hermanas, el primero que se ha muerto es mi hermano. Y en la de mi madre, recientemente el que se ha muerto es mi tío. Muy bien, es curioso, ¿no? Igual que cuando hay árboles, esto lo explico en los cursos, cuando hay árboles, por ejemplo, que tenemos solamente hijas, eso nos da una pauta, 3, 4 o 5 hijas, eso nos da una pauta que el inconsciente colectivo del clan, que ha habido arriba conflictos con los hombres. Es decir, para que no se repitan nuevamente esos conflictos con los hombres, una manera de sanar esos conflictos es traer solamente a mujeres. O viceversa, cuando tenemos un montón de hombres y no tenemos mujeres dentro de un clan, quiere decir que encima de los ancestros, dentro de esa línea, hay básicamente conflictos con las mujeres. ¿Bien? Y me parece curioso, sí, que todos los hombres, los primeros hombres, como bien dices, porque lo vi cuando me pasaste las fechas, que eran los primeros que se morían. ¿Tú tienes hijos, Beatriz? No, tengo sobrinos de mis dos hermanas, cada una tienen un chico y una chica. Vale, porque esta es otra cosa que veía aquí. ¿Qué significa esto? Que solamente tú tienes como doble, por fechas, a tu abuelo materno, ¿vale? Es decir, no tenemos a nadie más en el clan que arroje una fecha dentro de las tuyas, dentro de lo que es esta circunferencia. Y entonces, esto te lo pregunto porque eventualmente puede ser lo que se denomina una rama muerta o una rama nueva, ¿vale? Que es dentro del árbol, que es una rama muerta o una rama nueva. Es decir, cuando el clan está muy tóxico, ¿vale? Nace una rama nueva que no tiene nada que ver con el clan y que es la que se encarga de alguna manera de limpiar todas esas memorias del clan con un trabajo personal. ¿Bien? La rama muerta, ¿en qué significa? Que básicamente nace una persona dada esa propia toxicidad del clan en la cual no tiene hijos. Y ahí, de alguna manera, el árbol, es como para que se sane todo el árbol, cortas una parte. ¿Se entiende? Sí. Esa es un poco la idea. Por eso me llamaba la atención, te quería preguntarte si tenías hijos o no, porque me llamaba la atención de que solamente encontramos un solo doble del cual eres yaciente, que es tu abuelo materno. Tendrías que averiguar un poco más con tu madre con respecto a tu abuelo materno, ya que en este caso estarías portando todo el inconsciente colectivo de este abuelo materno. Es decir, para el clan, como dije anteriormente, eres una representación. ¿Qué puede pasar a nivel psíquico? Es decir, que son las personas que tienen el síndrome yaciente, son personas que pueden tener dudas existenciales, muy vinculadas a la muerte, también una parte de ti quiere ir hacia allí, otra parte de ti quiere ir hacia otro lado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, aquí tienes algún trabajillo por hacer. Te agradezco enormemente que... ¿Me querías hacer otra pregunta antes de despedirme? Te quería hacer una consulta. Sí. Mi tío, el que ha muerto recientemente, la semana pasada, tengo una prima Sí. que está embarazada y va a dar a luz el mismo día que él nacía. Mi tío sería yaciente de esa niña, ¿verdad? No, esa niña tiene, que por eso te pregunté lo de tu abuelo, esa niña no tiene que estar concebida antes de que él haya fallecido. Es decir, el síndrome del yaciente se produce cuando muere alguien y concebimos a alguien. ¿Vale? Ahora, si muere alguien y esa persona ya estaba concebida, no será un síndrome, Ya no. esas niñas no serán un síndrome del yaciente.
puede sí afectarle a nivel clan según si tu prima vive este fallecimiento de este tío como algo muy traumático estando ella embarazada, ¿no? ¿Se entiende? No. Pero en el caso de que ellas ya están concebidas, estas niñas están concebidas, y él fallece antes de que estén concebidas, entonces no. Vale, vale. ¿Vale? Vale. Pues te agradezco mucho, Jorge, que me hayas leído todo esto, me has resuelto muchas dudas. Gracias. Mantendré el contacto contigo seguramente porque sí, me quedan cosas por ahí pendientes. Gracias, Beatriz, por participar. Si puedes, Gracias. corta tú, que me quedo aquí charlando un par de cositas para dar el cierre, y informarles como el 14 y 16 vamos a tener un curso de leer, aprender a leer un árbol genealógico, y bueno, lo pueden acceder en la academia online o en jorgerial.es. Voy a hacer una lectura de árboles genealógicos una vez al mes, al igual que hago un consultorio de psicosomática clínica, voy a hacer una lectura de árbol genealógico una vez al mes, así como Jodorowsky hacía una tirada de cartas del tarot de Marsella una vez, creo que era la semana, en un café de París, de forma gratuita. Lo voy a hacer aquí en mis directos, así que alguien, si en algún momento quiere, como Beatriz, hacer una lectura de su propio árbol genealógico, podemos realizarlas. Así que no mucho más por hoy. Gracias a todos y a todas los que se han estado apuntando. Así que nada, nos vemos el próximo martes. Chao, chao.